Ambulancias. En este segmento te vamos a indicar cuál es la diferencia entre una ambulancia de transporte, una básica y una avanzada. Esto y mucho más en nuestro programa de medicina preventiva. Dale like, comparte y coméntanos tus dudas. Comenzamos. Tenemos hoy a nuestro invitado especial, el doctor Manuel Jaramillo. Él es graduado en Medicina General en la Universidad Central del Ecuador, especialista en emergencias y desastres, labora actualmente en el Hospital del IES Ambato y en Hospital Durán. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Medicina Preventiva aquí en Hospital Durán. Vamos a hablar sobre un tema con el doctor Manuel Jaramillo, que es médico emergenciólogo, y nos va a explicar un poco también sobre la complejidad del tema de la ambulancia, sus tipos y cómo sería la utilización dependiendo cuál sea el caso también, ¿no? Doctor Jaramillo, bienvenido a nuestro programa de Medicina Preventiva. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, este tema de la ambulancia es muy importante porque a veces la gente piensa que pues tan solo es un vehículo para llevar a un paciente y no es así. El tema de la ambulancia es un tema muy profundo en la medicina de emergencia. A nosotros, a los médicos de emergencia, nos toma prácticamente un año de nuestra carrera el aprender medicina prehospitalaria, donde están las características de la ambulancia. Entonces pues es un tema un tema mayor para quienes hacemos de emergencia. Y justo en este mes de diciembre, usualmente nosotros vemos que las ambulancias están prácticamente pasando por muchos lugares. Esto se puede deber a que en diciembre es un mes donde suceden muchos más accidentes, ¿no? Claro, diciembre es un mes de mucha accidentabilidad y vamos a escuchar con mucha frecuencia las sirenas de las ambulancias. Entonces la gente tiene que comprender qué es una ambulancia, para qué sirve una ambulancia, qué tipos de ambulancia hay y cómo me debo comportar yo frente al sonido de la sirena, el por qué se prende, el por qué no se prende la sirena de una ambulancia. Si bien nosotros cuando tenemos cualquier problema, sea que estén en sus casas, ustedes tienen que llamar a los números de emergencia para que ellos puedan solucionar, dirigirse donde está el accidente, o también puede ser desde una casa de salud específicamente a otra casa de salud, o puede ser a cualquier otra dirección que necesiten y que la ambulancia tenga que salir desde un lugar. Entonces, en diciembre, también por las aglomeraciones que tenemos, debemos tener en cuenta que las personas que vean una ambulancia, que escuchen, usualmente tienen que tener un poco bajo el vidrio o el volumen no muy alto. Y lo más importante, no estar con audífonos, porque por ese es el problema que muchas personas no escuchan. A veces están con audífonos y la ambulancia atrás haciendo todos los sonidos y no dan paso. Pues sí, o sea, primero acuérdense que el uso de audífonos en un vehículo es una contravención. Es una contravención. Primerito es una contravención, y si le encuentra a un agente de tránsito, pues, se va a enojar porque está haciendo una contravención. Precisamente por eso, porque uno tiene que estar, la atención al tráfico no es solo con la vista, es con todos los sentidos. Y sí, ese es un problema muy severo que tenemos en absolutamente todas las ciudades del Ecuador, y aún es un problema en la América Latina. O sea, lamentablemente es cultural. Pensamos que la ambulancia prende la sirena porque sí, y no es así. Hay un reglamento que le faculta a la persona que conduce la ambulancia el por qué hacerlo. Se hace precisamente cuando el paciente al que se va a dirigir corre peligro. Entonces, cuando la ambulancia sale de su punto, que regularmente se conoce como punto H, que es el punto hospital o el punto centro donde la ambulancia sale, siempre tiene que prender la ambulancia para llegar al domicilio o al sitio donde está la emergencia, porque en teoría, hasta no evaluar al paciente, todo es una emergencia. Entonces, si esa sirena suena, usted tiene la obligación de parar su vehículo y de orillarse. Los carros que están hacia la derecha, a la derecha, los de la izquierda a la izquierda, y permitir el paso del vehículo medicalizado, porque la ambulancia es un vehículo medicalizado. Ya vamos a hablar sobre qué significa eso. Entonces, yo paro y permito el paso. ¿Qué es lo que hemos visto acá? Que la gente, el primero del tráfico arranca más rápido para ir más rápido que la ambulancia y aprovechar el paso de la ambulancia. Todo eso interrumpe, y usted tiene que saber que dentro de ese cubículo o está un paciente grave que necesita atención, porque es la segunda. La ambulancia llega al sitio de la llamada, evalúa al paciente, y si el paciente está en condiciones
moderadamente críticas o críticas, la ambulancia va a prender nuevamente la sirena y va a prender la licuadora, se va a dirigir al punto de recepción del paciente. Si yo demoro esa recepción, imagínense lo que podría llegar a pasar. Pongamos el caso de que tengo un paciente que está con un infarto agudo de miocardio, que está con un infarto cerebral, que sufrió un trauma de cráneo y su estado de conciencia no es Son adecuado. minutos. Son minutos los que hacen la diferencia en la vida y en el pronóstico de ese paciente. Entonces, el traslado tiene que ser oportuno. Por eso es que la ley incluso dice que esta ambulancia tiene que llevar al paciente al primer centro asistencial más cercano al sitio del accidente. Miren ustedes, entonces yo tengo que permitir ese tráfico. Y es ahí donde tenemos muchísimos problemas porque la gente no ayuda en eso y los tiempos de traslado de las ambulancias son muy largos. Eso es una situación. Ahora, doctor, también tenemos unas clasificaciones en las ambulancias que, si bien para que entiendan un poco las personas, habrá desde algunas tal vez furgonetas que tengan una camilla y vamos a ir ahí hasta los niveles de complejidad, que si bien este nivel de complejidad va a influir en que se tenga ciertos equipos, se tenga cierto equipamiento, el personal, y que esto, si nos puede explicar un poco más cómo sería este nivel en las ambulancias, doctor. La necesidad de transporte de pacientes nació en la Primera Guerra Mundial y ahí eran las carrozas las que llevaban a los pacientes. Ahí empezó la historia de la ambulancia, pero ahora la ambulancia es ya considerada un transporte medicalizado, ya no es un transporte, es un transporte que tiene personal capacitado tanto para conducir como personal paramédico, médico y de enfermería capacitado para acompañar al paciente durante su traslado. ¿De acuerdo? Entonces, hay ambulancias de transporte, hay ambulancias de soporte vital básico y hay ambulancias de soporte vital avanzado. La ambulancia de transporte es la ambulancia en la que yo lo que necesito es subir al paciente, el habitáculo para el paciente y una persona que la acompañe, que puede ser un paramédico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es un paciente que está estable y que tan solo va a ser trasladado de un centro a otro para un examen. Es una ambulancia de transporte, que es un vehículo de transporte que solo lleva al paciente. La ambulancia de soporte vital básico es la ambulancia que transporta a un paciente que está estable, pero que se va de un centro médico a otro centro médico porque ha sido derivado, pero la condición del paciente no corre ningún riesgo. Todo paciente que tiene una emergencia médica, es decir, que es rescatado de la calle, rescatado de su domicilio o trasladado desde un hospital a otro, pero en condiciones inestables, paciente que está en un hospital, en la unidad de emergencia con un tubo en la boca y está acoplado a un ventilador, que tiene un infarto de miocardio, que tiene un infarto cerebral, que sufrió un accidente de tránsito, que tiene una fractura en el tórax, todo lo que sea un paciente que corre riesgo su vida o su función, se va a ir en una ambulancia de transporte vital avanzado, que ya es un habitáculo que tiene monitores, que tiene bombas de infusión para pasar medicina, que tiene todos los equipos para el manejo de la vía aérea del paciente, si necesitan reintubarlo, si necesitan ponerle más oxígeno, tiene toda la medicación para la parte circulatoria, si necesitan pasarle más líquidos, si necesitan ponerle otra vía, ¿de acuerdo? Si necesitan ponerle analgésicos, va a tener todo para la parte neurológica, para que se pueda evaluar la parte neurológica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una ambulancia avanzada que tiene todo para el soporte. Es como una pequeña sala de emergencia que yo repo en la ambulancia. Entonces, necesito médico, paramédico y enfermera. O médico y enfermera o médico y enfermera. ¿De acuerdo? O en muchos de los casos necesitamos las tres personas porque la condición del paciente es grave. Entonces, imagínense ustedes que la primera, el transporte, ni siquiera prende sirena. Las dos prenden sirena, ¿de acuerdo? Y esta siempre está con sirena, siempre. La del soporte vital avanzado siempre está con sirena. Si usted oye una sirena, mire lo que puede estar pasando. Esos son los tipos de ambulancia, ¿no? Si bien, doctor, también en esta época de diciembre hay muchísimos eventos que están pasando, que las corridas de toros, que hacen conciertos, y para esto el municipio de cada lugar pide ciertos requisitos y en estos son que tengan una ambulancia.
Pero en esta parte sucede un poco, y ese es un problema que tenemos como parte cultural, que nosotros pensamos siempre que no va a pasar nada. Siempre tenemos esta parte de que no, tranquilo, no va a pasar nada, todo está controlado. Pero el problema es que un accidente uno no sabe cuándo va a suceder un accidente. Se pueden tener muchas cosas para prevenirlo, pero a veces los accidentes pasan. Serán por algunas fallas o será por la propia mala organización. Entonces estas personas a veces para tener los permisos le piden, tranquilo, no, solo necesito un papelito donde usted me diga que me da el servicio. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas empresas o ciertas casas de salud o ambulancias, puede ser particulares, que les extienden estos certificados y le dicen, no, tranquilo, si es que pasa algo me llama nomás y nosotros vamos. Pero el problema es que cuando suceden este tipo de problemas, por eso es que cuando se va a un evento, debe ser visible la ambulancia y debe estar lista y preparada para salir cuanto antes en una emergencia. Pero sucede que estas personas a veces no cuentan que va a suceder un accidente, pero cuando sucede hay un contrato, hay una factura y el problema va a ser del hospital o de la ambulancia que no estuvo ahí. Esto es súper grave, Pachito, y va desde la Eso reglamentación que está en la ordenanza que permite esto, porque la reglamentación de la ordenanza debería decir que lo que necesitan todos en los eventos es una ambulancia de soporte vital avanzado, por lo que hablamos hace un rato, porque potencialmente todo lo que sucede en la calle, hasta que no se demuestre lo contrario, es grave, ¿no es cierto? Si vas a tener una corrida de toros, tienes el potencial hecho de que el torero o quienes están haciéndose los toreros tengan una cornada, y la cornada regularmente suele ser en algo que llamamos los médicos el triángulo de Scarpa en la ingle, donde se va la arteria femoral. El paciente se puede morir, ¿de acuerdo? Aquí hacemos mucho ciclismo, los eventos de bicicross. Mi hijo hace hasta ahora muchísimo bicicross, y en el bicicross veíamos muchos accidentes, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, les puedo contar yo una anécdota que jamás me olvidaré. Cuando estuvimos en Tulcán, contrataron así una ambulancia y pusieron a dos chicas que yo me imagino eran estudiantes de medicina o enfermería. Quienes conocen las pistas de bicicross saben cómo son los saltos. Hubo un accidentado y esta ambulancia había llevado primero una ambulancia con ruedas, como las que tenemos nosotros aquí, para trasladar los pacientes de la habitación al examen en imagen. Y las chicas iban manejando la ambulancia por los saltos. Imagínate el tiempo que les llevó recorrer la pista para llegar donde el accidentado. Y luego querían recorrer con el accidentado lo mismo, caído en un salto de bicicleta. O sea, eso, si no tienes, o sea, no es solo la ambulancia, les vuelvo a repetir, el soporte, la ambulancia debe dejar de ser vista como un vehículo simple, es un vehículo medicalizado, y lo que yo necesito ante cualquier evento, corrida de toros, competencia de cualquier deporte, conciertos o lo que sea, es pensar que eso está en la calle, ¿cierto? Que potencialmente puede haber una víctima con algún evento severo. En el bicicross alguien se puede infartar, en el concierto alguien le puede dar un evento cerebral. ¿Bien? Necesito una ambulancia de soporte avanzado. Lo que tú dices es muy grave, porque si tan solo se quedan con el contrato por cumplir, y si te sucede una de estas emergencias... Ese rato van a decir, pero yo sí tengo el contrato, mire, usted me firmó porque usted estaba comprometido y legalmente a brindarme el servicio. ¿Quién responde legalmente por la vida de esa víctima? El dueño de la ambulancia, que no estuvo en el sitio, porque el promotor del evento se va a salvar con su contrato. Y a ella no le va a decir porque me ayudó, le va a decir, no vino. Qué pena, usted yo le no vino, pagué, yo le contraté, ¿sí? Entonces es súper grave, pero empieza porque lamentablemente las ordenanzas así lo permiten, porque no hacen especificación en qué tipo de ambulancia es la que tienen que tener. Y no hay la revisión de que en el contrato diga que es una ambulancia de soporte vital avanzado, que cuenta con tal servicio. Sí, doctor, también recordarles a las personas que nos están viendo que aquí en Hospital Durán tenemos una ambulancia de soporte vital avanzado que también, acorde a nuestro nivel de complejidad, nosotros somos hospital general y nosotros tenemos una terapia intensiva física aquí en el hospital, y también podemos entregarles este tipo de servicio en la ambulancia, que por los niveles de complejidad
también otros hospitales no pueden tener este tipo de ambulancia, ya que su limitación por el nivel de complejidad estaría limitada, ¿no? Para que no se pueda tener este tipo de servicios más complejos, ya que esto conllevaría a que tengan una nueva calificación y que aprueben muchos más de estos requisitos para que puedan ofrecer un servicio. Doctor Jaramillo, para finalizar esta parte, si nos puede comentar un poco sobre todo lo que hemos hablado y darles unas recomendaciones a las personas que nos están viendo. Bueno, yo creo que para que la gente pues tenga una mejor visión, recordarles que ese vehículo que tiene sirena y que suena no es un simple vehículo, es una unidad médica móvil que traslada a pacientes cuya vida está en riesgo, cuya función está en riesgo, que es importante que aprendamos a respetar las leyes de tránsito que están escritas en cuanto a qué sucede o qué tengo que hacer yo cuando oigo esa sirena o veo una ambulancia o veo un carro de bomberos. La importancia de contar con este servicio cuando yo planifico un evento, un concierto, lo que sea, pero tiene que ser un servicio adecuado, un soporte vital avanzado que a mí me garantice que si yo tengo una víctima en ese evento, la víctima va a ser atendida de forma oportuna por personal entrenado y trasladada adecuadamente, y con eso yo aseguro que salven su vida. Pues nuevamente decirles que el respeto es lo que más necesitamos en este momento, en estos meses de diciembre, que nos ayuden muchísimo con eso, nos ayuden con disminuir el número de emergencias por accidentes y por violencia, porque pues las salas van a estar abarrotadas en este tiempo y eso es muy grave. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo, por estar presente en este programa de medicina preventiva y darles toda la información a las personas que nos están viendo para que en el momento dado puedan tener una decisión clara y tomar siempre las medidas preventivas para que no sucedan este tipo de accidentes, y en el caso de que sucedan tengan la mejor opción de contar con sus médicos que ustedes deseen o contar con los médicos del staff de aquí de Hospital Durán. Muchísimas gracias, doctor, por este segmento de medicina preventiva. Muchas gracias.